Y otra pregunta que dice, ¿qué pasa con los derechos de quienes no pueden exigir sus derechos? Ejemplo, el bebé en gestación que aún no puede expresar, ¿quién defiende su derecho a nacer? Bueno, ahí ya no estamos hablando de objeción de conciencia. Ahí estamos hablando de derecho a la vida, que es un tema diferente. ¿Cuándo empieza la vida? ¿Qué es ser persona? ¿Qué es ser sujeto de derechos? ¿Cuándo comienza la protección jurídica a la vida? ¿Cuánta protección tiene la vida y si es siempre la misma y en todo caso? Que son temas distintos y verdaderamente muy importantes. A mí me parece que el planteamiento de la pregunta quiere implicar o lleva subyacente, no voy a rehuir para nada la discusión, al revés, me parece muy interesante, lleva inherente la idea de que cualquier síntoma de vida humana es persona al mismo título que un nacido. Yo difiero con eso. Creo que efectivamente un embrión, un preembrión, un feto son vida humana, no lo dudaría. Lo que sí que creo es que hay una idea de gradualidad que tenemos que tener presente. La tenemos que tener presente porque en algunos casos vamos, si no, a dar prioridad a la expectativa de vida, en algunos casos remota, del embrión a lo mejor recientemente implantado, sobre la vida de la mujer adulta, que sí sabemos es sujeto de derechos. Pues en esa ponderación yo creo que cada sociedad debe hacer un ejercicio de análisis y ver cómo se hace esa ponderación. Y lo que me parece necesario es que tengamos claro que la protección ha de ser gradual. Porque la vida es gradual, de hecho, fíjense, damos distinta protección a un menor, la mayoría de edad, la mayoría de edad penal, la mayoría de edad de sanidad, la mayoría de edad civil, las obligaciones son otras. Entonces, yo creo que si nosotros volvemos a las políticas del sí o el no, o el todo o el nada, realmente nos vamos a equivocar. Y ahí, la cito habitualmente, hay una profesora brasileira que ha escrito un impecable artículo en un libro que coordinamos con la profesora Florencia Luna, que se llama El derecho a vivir después de haber nacido. Ese también me parece muy importante y a veces reivindicamos mucho el derecho a vivir de los embriones, incluso los que están crioconservados in vitro, y no nos acordamos de ese otro. Entonces yo sinceramente creo que para poder argumentar en bioética estos temas tenemos que armarnos una santa paciencia de la idea de ponderación, de la idea de gradualidad, de la idea de que no podemos resolver en términos de blanco o negro lo que es difuso, vago, gris, evanescente. Lo que requiere complejidad no puede ser resuelto con sí y con no. Entonces, bueno. Se me ocurre una que no me la pasaron, pero a raíz de la pregunta. ¿Y el médico puede objetar ese derecho a la vida? ¿Puede apelar al derecho a la vida para objetar conciencia en un procedimiento de aborto, por ejemplo? ¿El médico puede objetar? Claro que lo puede. Naturalmente. ¿Por qué no? Si hemos dicho que el médico precisamente puede invocar su conciencia para pedir ser eximido de tener que hacer determinadas conductas a las que estaría obligado por razón profesional. Pero fíjense una cosa, cuando se discute sobre la objeción de conciencia, y en mi país se discutía sobre el servicio militar, hablábamos de liberar, de eximir a alguien de hacer algo porque su mera condición de haber nacido varón lo llevaba a la mili. El médico que pide se respete su conciencia ha dado toda una serie de pasos previos libres que no derivan de su condición de haber nacido con una mancha aquí que diga médico, ni diga ginecólogo, ni diga servicio público, que ha tomado todas esas decisiones previamente y después dice ahora yo esto no quiero. Bueno,
Yo considero que mejor que la respetemos. Si yo, mujer, tuviera que acudir a un servicio que me prestara alguien que no me desea prestar, preferiría que me lo prestara alguien que lo desea, sea cualquier cosa, graduarme la vista. Entonces, me parece que la sociedad puede exigir al médico alguna cosa a cambio. No haces esto, pues revisa las historias clínicas. No es un castigo, pero es evidente que si yo terminé la función a las 5 y los demás terminan a las 7 porque yo objeto, pues tampoco me parece correcto. Pero, en serio digo, las cosas conviene discutirlas viendo los matices, no colocándose encastrado en una posición de absoluto, todo o nada, ¿qué? ¿Del sí o del no? El depende no tiene nunca silla. En todos los debates hay los favorables y los favorables. Bueno, estamos en la universidad, tenemos que pensar, argumentar, tener razones. Y quien va a un debate, de verdad, a una discusión, o a intentar establecer una pauta de comportamiento, una norma, del tipo que sea, y no está dispuesto a ceder algo en el camino, pues mal. Desde luego no sirve para miembro del comité. Doctora María Casado, muchas gracias. El medio segundo, si me permite, hemos puesto la web porque hay información sobre la revista, sobre cuestiones de formación que hacemos y sobre publicaciones también en acceso abierto. Y sobre todo quería invitarles a participar, leer en la revista y bueno, espero que podamos hacer algún tipo de intercambio con la que ustedes tienen, porque la nuestra, por supuesto, también está indexada, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante este tipo de encuentros que podamos unir, digamos, fuerzas y tratar de compatibilizar y poner en común lo que cada uno ha trabajado. Como antes hizo el profesor Lolas, que la verdad es un trabajo ingente que está ahí. Y en nuestro trabajo también acá en publicaciones y en la revista, en la cátedra de UNESCO, etc. Porque el tener una cátedra de UNESCO de alguna manera me obliga a hacer transferencias. Entonces, por eso gracias a todos. Vamos a continuar con la actividad académica de inmediato y vamos a presentar la tercera ponencia de este tercer Congreso Internacional de Bioética. Cuando comenzamos a transitar el camino de la bioética hace muchos años, esta nos llegaba envuelta en un discurso generado en una cultura anglosajona. Por ello, no está de más, cuando nos proponemos reflexionar sobre la legitimidad de la bioética, recordar sus orígenes, y entre ellos a quienes, si bien no inventa el término, por lo menos lo institucionaliza. Van Riesling-Potter. Lo que lleva a este oncólogo a pensar que en una ética de la vida, una bioética, son los abusos del poder médico facilitados cada vez más por la tecnología. María Luisa Pepe. Bioética, brecha o ruptura es la siguiente conferencia a cargo de la doctora María Luisa Peiper de Argentina. La doctora Peiper es licenciada en Filosofía de la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador, es doctora en Filosofía de la Universidad de la Sorbona en París, docente y codirectora del curso de especialización en Bioética y Derechos Humanos organizado por el Comité de Bioética del Hospital Marie Curie, docente del programa de actualización en bioética de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, UBA, docente de la maestría en bioética de la Universidad de Córdoba, docente de la maestría en bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo y del programa regional de bioética para América Latina y el Caribe de la OPS y la OMS, docente del curso de posgrado de bioética organizado por la Secretaría Académica del Rectorado y el Centro de Ciencias de la Salud Bernardo Houssey del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la UNPM, profesora titular de bioética de la carrera de Medicina de la Universidad Maimónides, docente del curso de doctorado Introducción a la Bioética, en el doctorado
ya está el diagnóstico y el tratamiento hecho. El diagnóstico era el cambio de pila. La doctora Pfeiffer es docente del curso de doctorado en Introducción a la Bioética en el doctorado de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia, docente de la maestría en Bioética Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, docente de los cursos de posgrado, Bioética y Derechos Humanos y Dimensión Axiológica y Política de los Derechos Humanos, organizados por Biosur, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, docente del curso intensivo de profundización en Derechos Personalísimos y Protección de Información Sensible en Salud, organizado por el Hospital Muniz y UBACID, docente y coordinadora de cursos de doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes, Bioética y Derechos Humanos, e Investigación Biotecnológica y Genética, Ética y Derechos Humanos. Docente del curso sobre Bioética y Derechos Humanos, Formación de Formadores, organizado por la Cátedra Libre de Bioética de la UNESCO en la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe 2009-2010. Jefe de Trabajos Prácticos del Departamento de Humanidades Médicas, Cátedra Historia de la Medicina, Unidad de Enseñanza Bioética, Facultad de Medicina de la UBA. Categorización en categoría 3 del Ministerio de Educación de la Nación, investigadora del Centro de Investigaciones Éticas de la Universidad Nacional de Lanús, investigadora del Programa de Bioética del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires, consultora de la Fundación para la Educación e Investigación en Bioética, FEI, codirectora con Ricardo Maliardi y Alberto Damiani de la revista Cuadernos de Ética, miembro y socia honoraria de múltiples comités académicos y científicos con influencia nacional e internacional y autora de múltiples libros y artículos en revistas nacionales e internacionales. Vamos a escuchar a continuación a la doctora Pfeiffer y la tercera ponencia de nuestro Congreso Internacional de Bioética. Bueno, buenos días a todos. Agradezco esta invitación y compartir esta mañana con personas tan calificadas como la doctora Casado y el doctor Molas. Lo que me pidieron a mí exponer tiene que ver con la idea de globalización, que si bien es cierto, es una idea, una cuestión más que una idea muy interesante para tratar desde la bioética, es poco tratado, son cuestiones que no encontramos normalmente desarrollados ni en los congresos ni en las reuniones de bioética. De modo que requirió que, bueno, hiciera una especie de trabajo muy particular para ver las relaciones con la bioética de la globalización. Yo tengo un texto que voy a leer y paralelamente voy a mostrar algunos powers donde quedan como plasmadas algunas de las ideas que expongo para que ustedes, además de escucharlas, las vean por este procedimiento que hemos adquirido. Bueno, al hablar de globalización, es necesario tener en cuenta su origen y sobre todo las razones que permiten su permanencia a pesar del estado crítico del mundo en la actualidad. Hablamos de crisis de la globalización, pero en realidad la globalización no está en crisis. Si miramos a nuestro alrededor, vemos que hemos llegado a un punto peligroso de la historia, sin embargo, donde asistimos al derrumbe económico mundial que se manifiesta tanto financiera como ambientalmente. Ambas cuestiones, las económicas y las ambientales, son claves en la economía contemporánea y ambas están en crisis. Y hemos de tener en claro que es el mantenimiento de un orden financiero que favorece al 20% de la humanidad lo que genera tanto la crisis climática y ambiental como la financiera que somete a consecuencias perversas al otro 80%. Son los manejos mercantiles del 20% de la humanidad los que empobrecen a la mayoría de los habitantes de este planeta y destruyen el ambiente.
La globalización es fundamentalmente el nombre del dominio económico planetario. A eso tenemos que llamar globalización, que es causa específica del cataclismo potencial que amenaza a la civilización humana sin precedentes en la historia. Es precisamente este hecatombe global lo que debe empujarnos a agrandar la brecha, que significa buscar el bien común por sobre el particular, creer que el bien común coincide con el propio bien y que el bien propio y el de la comunidad se identifican de hecho. Puesto que lo que nos amenaza como hombres, nos amenaza a todos y a cada uno en el planeta. Esto no puede dejarnos indiferentes, sino que debe ponernos en pie de acción. La bioética debe ser el instrumento que ponga una cuña en el proceso creciente de globalización, generando resquebrajamientos que lo vayan debilitando. La cuña debe ser puesta en la brecha que la misma globalización abre, al usar un lenguaje donde conceptos como derechos humanos, libertad, dignidad, pueblan los discursos de manera espuria. Los bioeticistas debemos recuperar esos conceptos como el instrumento que nos permita encontrar respuestas a la injusticia y que obliguen a algún tipo de ruptura en el orden establecido. Además, debemos hacer examen de conciencia cada noche y cada mañana, calculando cuántas piedras hemos puesto en el camino de la globalización, es decir, cuántas mentiras hemos puesto en el desierto, cuántas trampas hemos desactivado, cuántas conciencias hemos despertado, cuánto poder económico hemos neutralizado. Haciendo un poco de historia, vemos que la globalización comienza a hacerse efectiva cuando ciertas empresas adquieren carácter multinacional, es decir, pierden su carácter nacional. Los capitales dejan de pertenecer a personas con nombre, dejan de tener cara, obteniendo mayor poder que los estados y sin duda que los gobiernos. Lo malo no es que no sepamos quiénes nos están robando el futuro, sino que si comenzamos a escarbar, somos nosotros mismos quienes los estamos haciendo, puesto que los capitales nos traspasan y muchas de nuestras acciones, como comprar un auto, cargar combustible, consumir un medicamento o una milanesa de soja, los están sosteniendo y engrandeciendo. Y ello sucede aquí en Colombia, al mismo tiempo que en Buenos Aires, Pekín o Bangladesh. La economía deja de ser local, juega su juego macabro en todos los países al mismo tiempo, incluso cambiando de nombre. Esto es lo que lleva a que valga más la estabilidad macroeconómica que la nacional o regional, a que las ganancias financieras reemplacen a las comerciales y a que la medida de todo progreso lo den las bolsas de acciones y el juego con los bonos y las divisas. Los criterios que guiaron desde sus orígenes a esta economía, cuya vocación siempre fue globalizadora, en tanto y en cuanto la globalización es sinónimo de colonización, de sometimiento aceptado y lo que es peor aún, deseado y querido, solo los del dominio mediante el capital. América Latina no fue ni es ajena a estos criterios, sobre todo desde que adopta el consenso de Washington, que implanta el neoliberalismo en todos sus países. El poder de penetración de esta punta de lanza del poder económico fue inmensa, al punto que aún hoy hay muchos políticos y economistas en nuestros países que consideran valiosos sus principios. Carencia de déficit presupuestario, privatización de la salud, la educación y la investigación pública y las empresas de servicios, liberalización financiera, libertad cambiaria,
disminución de barreras aduaneras para mercaderías y capitales, desregulación de los mercados. Estas son todas las condiciones que se vienen imponiendo por la razón o por la fuerza en nuestra región en las últimas 2 décadas y que van transformando nuestra concepción de libertad, de democracia, de país, de convivencia y de cultura. Ya no podemos pensar en economías que no pidan préstamos, que no abran las puertas a capitales extranjeros, que no busquen el aumento de la balanza comercial vendiendo más de lo que compran. Ya no vemos el absurdo de esas propuestas que nos encombrecen día a día. Ya no podemos pensar la economía como nuestros padres, nuestros abuelos. Cuando no hay, se achica, cuando hay, se agranda. Hoy siempre hay que agrandar, haya o no haya. Hay que ganar, lucrar, aumentar el Producto Bruto, aunque este llega a muy pocas mesas y a casi ninguna casa. La clave es balancear el intercambio comercial, competir incluso en condiciones imposibles con los dueños de la producción a escala mundial. Las alianzas entre naciones ricas y pobres están a la orden del día, y quienes lo propician nos quieren hacer creer que lo hacen para beneficiarnos a los pobres. Nos quieren hacer olvidar 6 siglos de depredación, dominio, rapiña con cálculos muy bien pergeñados por los cómplices de cada país, que son los gobernantes y sus aliados, que nos engañan permanentemente. La bioética, los bioeticistas, no podemos seguir en silencio frente a todo este aluvión de medidas económicas cuyas consecuencias venimos sufriendo desde hace más de 2 siglos. La crítica que hacemos al supuesto consenso de Washington proviene de la ética, puesto que no podemos calificar de ética a la rapiña, a la mentira, al engaño, a la instauración permanente de la desigualdad, al robo, a la abolición del derecho a la vida legitimando la violencia, del derecho a la salud contaminando la tierra, el aire, los alimentos, del derecho a la libertad impidiendo cualquier educación que permita pensar, juzgar, decidir, rechazar, criticar, construir desde otras premisas. No nos ponemos de acuerdo, me parece, con eso. Vemos que este movimiento globalizador que se inicia con la economía se viene extendiendo a muchos otros ámbitos de interés. En cuanto todos ellos, bajo la presión del mercado, se convierten rápidamente en mercancía. Tenemos así que se ha globalizado y sometido a la lógica del intercambio comercial, a las redes sociales informáticas, a los programas educativos y de investigación científica, a los sistemas de información, a las culturas musicales, al comercio exacerbado, al turismo, los medios de comunicación visual, oral y escrita y de transporte. Todas estas actividades tienen un patrón común en todo el mundo, no importa la ideología que se pretenda sostener. Todo lo que acabo de mencionar y muchos otros instrumentos de relación tienen un precio global en el mercado, generalmente en dólares. Todos los espacios que permiten las relaciones y el desarrollo de las culturas se han unificado bajo características semejantes y son comercializados en todo el mundo por las mismas empresas. Está clara una de las primeras consecuencias de esto: cada vez mayor desigualdad, pues la inclusión, como siempre en la historia, tiene precio y este es muy caro. El sistema neocapitalista liberal que condiciona el futuro de la humanidad ha pervertido la economía y con ella a la política.
no busca servir a las personas, sino la acumulación de riqueza, y lo hace sin control que limite su voracidad. Promueve competir y anula cooperar. Alienta las prácticas individuales y socava toda práctica política comunitaria. Hace imposible sentar bases éticas para cualquier política que intente gobernar fuera de los cánones aceptados por las grandes corporaciones. La corrupción puede con toda ética. En este marco es constatable el esfuerzo que se hace en la actualidad en nuestra región para recuperar el concepto de soberanía nacional o regional, oponiéndose a un poder económico que pone las reglas y es globalizador. Aunque se da una mayor multiplicidad política e incluso se busca la participación política de los pueblos, aunque la política se ha convertido en bandera, sobre todo en los países que resisten a la furia globalizadora, la unicidad del sistema capitalista es muy fuerte y si le cierran la puerta se mete por la ventana. Si queremos sobrevivir, todos debemos quedar incluidos en ella de alguna manera, nos guste o no nos guste. Hay algo que es muy interesante y es que muchos pueblos, incluso gobernantes, no dudan en rechazar al capitalismo cuando éste se muestra salvaje. Es decir, se impone a sangre y fuego, cortando cabezas al modo que lo hizo en la segunda mitad del siglo XX en América Latina y lo está haciendo hoy en Asia Menor y en África. Pero cuando se presenta bajo modalidades no salvajes, como capitalismo democrático o social, envuelto en ropajes seductores, los mismos que lo denigraban lo aceptan con buena conciencia. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos tiempos con el Consenso de Washington en América Latina. Este documento llega a nuestra región luego de devastadores movimientos de fuerza como la solución a todos nuestros problemas. Lo que permanece oculto es que los que firmaron el Acuerdo de Washington fueron los mismos que apoyaron y sostuvieron aquellas soluciones por la fuerza, en periodos de represión militar, y que en esos momentos, en los momentos de esa represión, la situación económica en la región fue agravada de manera incalificable por la violencia institucional. El Consenso de Washington entonces llega para solucionar, entre comillas, lo mismo que los mismos que lo firmaron habían producido. El orden económico sostenido por la violencia política y militar que mantuvo a los latinoamericanos en el estado de vida nuda, según la expresión de Agamben, vida desnuda, sigue siendo aceptado hoy por amplias fajas de la sociedad, donde encontramos muchos bioeticistas que suponen que es posible ser ético en el consultorio o la práctica profesional y al mismo tiempo evitar el compromiso social y político que asegure el ejercicio de los derechos en la vida social. Estos bioeticistas o propagandistas de una bioética globalizada no escuchan a grandes economistas como el Premio Nobel de Economía de 2001, Joseph Stiglitz, que ven en este consenso un mecanismo para abrir el mercado laboral de las economías del mundo subdesarrollado a la explotación por parte de capitales del primer mundo, que siguen siendo mantenidos por núcleos de poder que no quieren perder sus privilegios. Aunque la hemos visto trastabillar estos últimos años, la globalización como reformulación política, militar y económica del mundo, sostenida sobre la idea de un mercado único para los intercambios económicos, sigue vigente. Aquel consenso fáctico que produjo un nuevo discurso para interpretar el mundo, asociando la globalización al progreso, implicaba de hecho una minimización del papel de los estados nacionales en las cuestiones sociales y un bombardeo sobre los pueblos de valores mercantiles, donde incluso la vida deja de ser un don gratuito y es preciso ganarla. Y esto es porque el sistema se alimenta de la energía y la fuerza del trabajo de todos los que necesitan un salario para comprar,
desde las cosas más imprescindibles hasta las más vanas, que gracias al mercado, el marketing, se vuelven necesarias. No es ningún secreto que muchos estudian largos años para hacernos creer que necesitamos lo que no necesitamos y que en consecuencia uno de los rubros más importantes a la hora de considerar los costos de los productos es la publicidad. Pero es raro ver asociado el marketing a la vida. La globalización ha ido creciendo a la sombra de ciertos valores que se vienen proclamando como tales desde la modernidad. No podríamos haber llegado a este grado de compromiso con un mercado global que nos abarca a todos y nos vende todo, si no se nos hubiera presentado con la cara del progreso y no hubiésemos considerado al progreso, un valor indiscutible. La idea del progreso nace en la modernidad, cobra una presencia decisiva en el imaginario occidental y se transforma en la base de una concepción marcadamente optimista de la historia, entendida como superación constante del ser humano. Hannah Arendt dice: la noción de que existe algo semejante a un progreso de la humanidad como conjunto y que él mismo forma la ley que rige todos los procesos de la especie humana fue desconocida con anterioridad al siglo XVIII, ratificando que la idea de progreso cobra relevancia a partir de este siglo. Es precisamente entonces cuando la ciencia, convirtiéndose en tecnología, comenzó a prometer una vida mejor, más cómoda, más plena, más larga, a asociar esas posibilidades con una vida mejor y a poner esa vida mejor en el futuro, cuando todas las promesas de la ciencia pudiesen hacerse realidad. Mejor es traducido rápidamente por más, sobre todo cuando todos esos bienes que produce la tecnología se van acumulando y reemplazando incesantemente. Es mejor la vida de quien puede adquirir más de esos bienes. No es necesario mucho para convertir ese sentimiento, esa valoración en ideología y transformarlo en doctrina económica. El capitalismo y la ciencia, la tecnociencia, se dan entonces la mano y no han dejado de transitar juntos el camino de la denominada civilización occidental, sobre todo cuando en el siglo XX la revolución industrial llega a todos los rincones del mundo como globalización. El valor que se impone es el de la superación, el progreso, la evolución, que implica más bienes, más comodidad, más propiedades, más conocimientos, más vida, se supone. La ciencia maneja criterios cuantitativos, que pasa a la cultura que comienza a valorizar entonces la acumulación ¿de qué? De dinero, de propiedades, de títulos, de saberes. Todos pasan a ser bienes adquiribles, mercancía, es decir, intercambiables por tiempo vital, es decir, comercializables. La cultura había virado ya en la valoración del negocio, es decir, la negación del ocio, la valoración de la actividad por encima de la pasividad, el movimiento por encima de la quietud, el cambio por encima de la permanencia, y a ello se agrega la acumulación. La vida entonces ya no es gratuita. Es necesario ganarla comprando todos los bienes que permiten llevarla a cabo. La mejor vida será la que logre acumular, comprándolos, ganándolos con tiempo de vida, bienes acumulables. El propósito pasa a ser entonces comprar para ganar, no importa el precio. Si es la vida, venderemos la vida. La actividad más productiva es aquella que genere ganancia y la vida, el tiempo, comienza a valorizarse en tanto y en cuanto produzca ganancia. La vida, el tiempo puede venderse y comprarse en función del crecimiento productivo. Esto se naturaliza hasta el punto que sería una aberración preguntarnos hoy cuánta vida nos cuesta un auto nuevo o un departamento.
La globalización se convirtió así en una práctica irrenunciable y en una característica de nuestra cultura, gracias a los medios de comunicación, a la economía transnacional, y su práctica ha favorecido el consumismo, el individualismo y la masificación. La globalización viene siendo puesta en cuestión por sus consecuencias, que atentan permanentemente contra la vida de la gente y del planeta. Cada minuto gastan los países del mundo 1.800 millones de dólares en armamento militar. Con el 7% de esos gastos se evitaría la muerte por hambre de todos los niños del mundo. Cada hora, la siguiente, mueren 1.500 niños de hambre o de enfermedades causadas por el hambre o por motivos evitables. Esto representa un niño cada 4 segundos. Cada semana, de los años 80 a la actualidad, exceptuando el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, han sido detenidos, torturados, asesinados, obligados a exilarse o bien oprimidos de las más variadas formas por regímenes represivos, más hombres que en cualquier otra época de la historia. La siguiente. Cada mes, el sistema económico mundial añade por lo menos 75.000 millones de dólares a la deuda del trillón de dólares, que ya está agravando de manera intolerable a los pueblos del tercer mundo y a los del primero, como Grecia, España, Italia, etc. La siguiente. Cada año se destruye para siempre una superficie de bosque tropical equivalente a las 3/4 partes del territorio de Corea. Estos datos, impresionantes cada vez que uno los lee, nos hacen preguntarnos, nos obligan a preguntarnos si será posible volver a plantear la justicia, sostén de la ética, en medio de una realidad económico-política que agranda las diferencias económicas. Estas cifras no provienen de acciones puntuales, sino de conductas que desde hace mucho tiempo van en la misma dirección. La que provocó las 2 guerras mundiales, el archipiélago de Gulag, el Holocausto, las bombas atómicas, la guerra de Vietnam, las invasiones a países como Irak, los desaparecidos, torturados y muertos en América Latina. Por no nombrar más que algunos de los hechos políticos más destacados del último tiempo. Son conductas que generan la desigualdad económica, minan la libertad, generan violencia y corrupción, impiden la democracia, que dicen sostener, por la imposición de un único sistema de vida usando medios económicos. De modo que al mismo tiempo que agrandan la diferencia entre los que consumen y los que no consumen, imponen la competencia y anudan la cooperación, favorecen el lucro en lugar de la gratuidad, sostienen los intereses del individuo por sobre los de la comunidad y alimentan la guerra en lugar de la paz. Es paradojal que la resultante de la globalización sean diferencias económicas irreconciliables. Y esa paradoja es la que nos muestra que no podemos pensar que la igualdad sobre la que se sostienen los derechos humanos sean del orden de lo económico, ni tengan que ver con el consumo. Es falso, de toda falsedad, que seremos iguales cuando todos podamos consumir de la misma manera y las mismas cosas. Pensar así nos sume en las premisas de las que pretendemos desprendernos, las que nos hacen asociar la vida del consumo. El consumo consume la vida de la gente en la obtención de cosas que nunca llegan a reemplazar a esa vida. Todos quedan aprisionados en una maratón competitiva, donde pelean por imponer los propios intereses por encima de los de la sociedad. Y los que solo unos pocos ganan,
y lo hacen provisoriamente, porque la maratón nunca se detiene. Estoy dudando si leer el siguiente porque me parece que lo voy a cansar. De todas maneras, esto ustedes lo van a tener expuesto en el trabajo, en donde de alguna manera trato de reflexionar el siguiente parágrafo sobre la vida como don. Y esto de alguna manera permite pensar, la vida como don permite pensar otra posibilidad de relación con la vida. Esto, si tienen interés, lo pueden leer después en el trabajo. Y ahora vamos a hablar de la bioética como brecha en la globalización. La bioética, los bioeticistas, tenemos un desafío que es el de abrir una brecha por donde comiencen a fluir los derechos para todos los hombres. Para ello, la primera y fundamental actitud es la de reconocer que quienes acompañan el proceso globalizador usan sus mismos conceptos para sostener la situación de dominio. Hablan de autonomía, por ejemplo, mostrando cómo los individuos pueden decidir por sí mismos cumpliendo con ciertas condiciones que tienen que ver sobre todo con el conocimiento. Hablan de libertad, condicionándola a una situación de independencia absoluta, imposible ni siquiera de pensar, y reduciéndola finalmente a una elección entre opciones puestas por el sistema. Hablan de derecho como reivindicación de los deseos de cada uno, de solidaridad como dádiva de los que tienen a los que no tienen, de dignidad como autoestima, de justicia como modo de reparto de bienes, de salud como capacidad individual. Lo que tenemos que aprender los bioeticistas es que lo que se juega en la bioética y en la ética en general tiene que ver con los significados, es decir, con los contenidos de las palabras y de los actos, con el sentido de las conductas y sobre todo con el valor de las decisiones. Esto significa que debemos aceptar que el único modo de generar y agrandar la brecha, esta brecha que a veces encontramos en la globalización, pensando en una futura ruptura con el mandato global, es poniendo en acto una bioética desde Latinoamérica, reconociendo que desde este continente se ha consolidado la relación entre bioética y derechos humanos. Esa relación se encuentra en plena elaboración como idea rectora de las reflexiones, que como tal es expresión de los valores que tantos individuos como grupos sociales reconocen, pero que aún no tienen vigencia ni en los usos, ni en la educación, ni en la moda. Recordemos que cultura y sociedad mantienen una relación generadora y en esa relación son fundamentales las interacciones entre individuos que son ellos mismos portadores y transmisores de cultura. Esas interacciones regeneran a la sociedad, la cual regenera a la cultura. Hemos de crear una nueva cultura, aunque esto parezca pretencioso, y una nueva sociedad trabajando en común sobre conceptos que nos permitan pensar en otra bioética, en otra manera de plantear la ética y la política, en valores propios de nuestra región que puedan ser reconocidos por otras regiones. Debemos comenzar por el concepto de dignidad como expresión del reconocimiento plural que debe darse entre individuos y pueblos. Del concepto de historia como proyecto colectivo reivindicador de la igualdad y la solidaridad sostenida sobre la práctica del don, de la gratuidad. El concepto de libertad como proceso de emancipación de los poderes dominantes, fundamentalmente el económico. El concepto de justicia asociado a la igualdad
como única garantía de la paz. Y debemos recuperar el concepto de la paz para la bioética. Todo esto debe ir acompañado de una comprensión integral del ser humano donde su corporalidad sea la protagonista de sus derechos, de tal modo que lo que estos reivindiquen sea una identidad que vaya de la mano de la integridad. Un ejercicio de la palabra que tenga valor simbólico y operativo. Una convivencia comunitaria que se construya alrededor de la solidaridad y no de la competencia. Construir esta bioética implica pensar en el derecho a la salud desde una visión latinoamericana de la salud, que implica la recuperación del ocio, de la fiesta, de la religiosidad, de la vida comunitaria, de la cultura como marco vital donde presente, pasado y futuro pertenecen al mismo movimiento, de la vida con memoria, del amor y respeto por la naturaleza, de la comida como reunión con los otros y no como mero alimento, de la muerte como posibilidad de encuentro con el misterio de la vida, de la trascendencia dando sentido a la historia. La bioética será entonces la ética del bio, de la vida humana, de todas las expresiones que permiten llamarla humana. Ya no se preguntará esa bioética por una muerte digna, sino por una vida digna. Nadie muere indignamente ser vivido con dignidad y al revés, puesto que esta tiene que ver con el reconocimiento de los otros. Es posible considerar que los enfermos no mueran dignamente cuando les robamos su propia muerte, por ejemplo, dejándolos solamente en manos de médicos que se afanan por prolongar indebidamente la vida por medios técnicos, o de equipos médicos que desconocen tanto al enfermo y su voluntad, como la familia que es el espacio donde el enfermo ha construido su vida. Una muerte indigna es la que acaece en un medio donde se ignora el conocimiento del enfermo, que tiene una familia y los amigos. Se decide en lugar a ella o se le empuja decisiones incorrectas que ignoran la posibilidad y necesidad de cada enfermo, cada ser humano, se reconozca en su finitud, en su condición de mortal. Ello obliga al enfermo y a su entorno a la mentira, el disimulo, el engaño, insistiendo en prácticas que solo causan daño y ningún beneficio, sin dialogar, sin permitir al enfermo usar de las palabras, expresar sus valoraciones, proyectar un futuro, sea este de minutos, horas o meses. La bioética en muchos casos es instrumento globalizador cuando decide que el enfermo debe morir en su casa y habla alrededor de ello todo un aparato ideológico, sin preguntar a la familia y al mismo enfermo cuáles son las condiciones en que el enfermo podría estar en su casa. Si él lo desea realmente, si lo desea la familia, si aún deseándolo puede, si es necesario ayudar a la familia que quieren pero no pueden. Y esto es tan globalizador como cuando la medicina intervencionista a ultranza convence al enfermo y a la familia que el mejor lugar para esperar la muerte es el hospital, porque allí será atendido a toda hora y podrán intervenir sobre él ante cualquier emergencia. Cuando la historia y las circunstancias del enfermo es ignorada, se le está mancillando su dignidad. Cuando su lenguaje es ignorado, su palabra es menospreciada, sus expresiones desconocidas, su dignidad también lo es. Y estoy tomando el ejemplo de la muerte digna y pensar sobre la muerte digna, poniendo el acento sobre el adjetivo que nos obliga a pensar una vida digna y en consecuencia a rechazar todo lo que la globalización identifica con vivir y con morir. El poder económico globalizador se empeña en que la muerte desaparezca, sea vendiendo aparatos y drogas cada vez más perfectas para evitar la muerte, sea generando expectativas de que la muerte será derrotada, por lo menos las pequeñas muertes por ahora, ya que la gran muerte, la definitiva, parece ir ganando la partida, sea propiciando que nadie vea a los moribundos, que nadie los escuche, que los duerman y los mantengan dormidos, que los aíslen para que no causen impresión, dolor,
asco, rabia, desesperación, angustia. Todos estos sentimientos deben ser desterrados, cambiados por una anomia que frente a un moribundo solo espera que muera pronto para retomar su vida oficial, habitual, el trabajo productivo, para olvidar rápidamente que también moriremos, o mejor aún, que morimos permanentemente. Hemos escuchado al doctor Lola diciendo que hay una nueva patología, ¿no? La del duelo, que puede durar solo 15 días. Si lo olvidamos, creeremos en la promesa globalizadora de la felicidad eterna, la juventud eterna, la vida eterna. Para ello producen, compran y venden los países. Para ello somos vigilados y controlados por redes virtuales. Para ello somos atendidos globalmente por una medicina globalizada que se ocupa de enfermedades y no de enfermos. Para ello somos educados siguiendo programas globales. Para ello trabajamos siguiendo planes globales. La bioética, o mejor los bioeticistas, tenemos un compromiso con el presente y el futuro, del mismo modo que pensamos la dignidad en relación con el momento de morir, debemos pensarla en relación con el momento del nacer, del crecer, del vivir como adulto y como anciano, de las condiciones de la vida tanto económicas como políticas como ambientales. Jacques Cousteau lo adelantó cuando habló del puente hacia el futuro, idea que luego fue olvidada, enredando las conductas alrededor de pseudoproblemas. Hemos escrito libros y libros estableciendo condiciones para la autonomía, más aún de las que el mundo actual le impone, y sin reconocer estas últimas, como la pobreza, que no solo es material, la marginación, que no solo es intelectual, el trabajo como alienación, la ciencia como avanzada dominación, la publicidad como conformadora de la moral y finalmente la globalización como un modo de negar la identidad y con ella la integridad. La autonomía, el consentimiento informado terminan convirtiéndose en artilugios que usan muchos bioeticistas para centrar los discursos en problemas particulares como son